Si tu pasta a la norma termina siendo un charco de aceite brillante en el fondo del plato, el problema no es el tomate. Es que estás tratando a la berenjena como a una verdura más, cuando físicamente es una esponja. Pasa mucho. Piensas que para hacerla más sana, debes freírla con solo un chorrito de aceite. Menos aceite en la sartén no significa menos aceite en tu plato. Significa que la berenjena se lo va a beber todo, no se va a sellar y luego lo va a sangrar sobre tu salsa. Hoy vas a ver la señal exacta para evitarlo. El plato no se arregla al final, se decide aquí. Celularmente, la berenjena está llena de agua y bolsas de aire. Si la echas directa al fuego, esas celdas actúan como una aspiradora térmica, secuestran la grasa. Por eso la tradición exige purgarla. Sal gruesa, un peso y media hora. No es una manía de abuela, es ósmosis. La sal saca el agua amarga y colapsa las celdas de aire. La esponja se cierra. Si no sacas esta agua ahora, ese espacio lo ocuparía el aceite. La secamos bien, pero quitarle el agua es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es donde casi todo el mundo la rompe. Pausa aquí, porque esto cambia cómo vas a freír vegetales de ahora en adelante. La intuición te pide poco aceite. Es justo al revés. Poco aceite hace que la temperatura caiga de golpe. Necesitas fritura profunda, a 170 grados. El choque térmico sella el exterior al instante y la poca humedad que quedaba dentro se convierte en vapor. Ese vapor empuja con fuerza hacia afuera. Es física básica. Si el vapor está saliendo a presión, el aceite no puede entrar. La berenjena no absorbe grasa por venganza. Lo absorbe porque le diste la temperatura equivocada. Mira este dorado, crujiente por fuera, crema por dentro, sin un gramo de grasa de más. La berenjena está a salvo. Pero si la metes en una salsa de tomate aguada, la acabas de destruir. El agua residual lavará la costra que tanto te costó crear y volverá a ser una esponja blanda. El tomate en esta receta no es una sopa, es un soporte. El tomate no gana profundidad cuando le añades especias, la gana cuando pierde agua. Y esta es la señal visual que tienes que buscar, cuando pasas la cuchara y el surco tarda en cerrarse. El fondo se queda limpio un segundo, ya no tienes agua, tienes una crema densa. Aquí nace la salsa. Para atrapar esta densidad, no quieres espaguetis, necesitas arquitectura tubular, macaroni o rigatoni. La pasta entra a la sartén con un cucharón de agua de cocción turbia. Ese almidón es el puente final para que la salsa se agarre. Y fuego fuera. Entra la albahaca fresca. Rota con las manos. Si la cocinas, la oxidas y la matas. El calor residual la despierta. Devolvemos la berenjena con movimiento suave para no deshacerla. El plato parece terminado, pero si lo sirves así, le falta la pieza técnica que justifica toda la receta. Piensas en Italia y quieres echarle mozzarella o un queso que funda. Si haces eso, empantanas el plato. Le añades más humedad y más grasa a una receta que ya tiene el dulzor del tomate y la fritura. La receta siciliana exige ricotta salata, un queso de oveja prensado, salino y muy seco. Y no es para sonar más italianos, es tecnología pura. Funciona como un freno de mano, corta la grasa y aporta estructura al bocado sin derretirse. Si no la encuentras, no uses queso de fundir. Busca un pecorino curado o un queso feta muy seco y escurrido. Algo que frene, no algo que funda. No hay charcos amarillos. La salsa no acompaña a la pasta, se integra. La tradición no te pide pasos extra por purismo, te los pide porque protege una textura.
No es una receta que memorizar, es una lógica que entender. Ahora ya sabes qué mirar.